Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco su presencia y su participación en esta ceremonia y en estos diálogos que se abren como una forma de compartir. Compartir nuestras experiencias y búsquedas. Bueno, bien, adelante, ustedes tienen la palabra. Saludos a España, a Juárez, casi la misma distancia, y a todos. Aquí anda ahora. ¿La manita o...? La mano, para checar la mano. Bien. Adelante, Adelante. Maya. Sí. Hola, Hola, buen día. hola, buenos días a todos. ¿Cómo está mi Hola. chapulín? Muy bien. Mi pregunta es, ¿por qué a la gente le gusta comer carne? Por favor, gracias. A ver, porque necesita comer primero. Y dos, porque no toma en cuenta que el animal ha sufrido mucho. No toma en cuenta de que la carne le transmite la vibración animal y lo hace más reactivo de lo que sea. No toma en cuenta que tiene muchas toxinas y que pues huele feo. Cuando ya te acostumbras ya no te huele feo, pero cuando no te acostumbras huele feo. Porque siente una cuestión de dominio sobre el animal y que así lo tiene controlado cuando se le anda escapando por todos lados por el mal carácter. Por muchas razones. Porque no tiene desarrollado bien el gusto y come poco vegetal a veces, ¿no? Porque no sabe que es energía de segunda mano, la que transforma la luz y las sales de la tierra son los vegetales, es de primera mano, y la carne se lo comen los animales, ya es de segunda mano. Además no sabe que la mayoría de los tejidos animales retienen una gran cantidad de hormonas y de pesticidas y de todo que no le hacen bien a su cuerpo. Y luego con el tiempo irán generando reacciones. Podríamos decir un poquito que es por ignorancia. Y bueno, le da más importancia a la costumbre que al saber qué vamos a comer y lo mejor para nosotros. Lo que menos intoxique, lo que más estimule, lo que más fortalezca. Hay muchas razones, Maya.
pero sobre todo por ignorancia. Y le hacemos caso a la costumbre. Y aunque lo sepamos, lo omitimos, ¿está bien? Siempre hay consecuencias de no hacer caso a lo que es claro. ¿Algo más? Adelante, reverendo Antonio, buenos días. De nada. Buen día. Buen día. Hola, buenos días. Soy Buenos Carmen Carmen. Cáceres. Carmen Cáceres. Sí. Adelante. Buenos días, maestro. Buenos días, queridos hermanos. He perdido la señal. No, te escuchamos. Sí, ahora, vale. A ver, yo tenía la curiosidad por lo que he estado estudiando últimamente, algunos maestros hindús, teósofos, etcétera, que niegan rotundamente, o sea, con mucha rotundidad, la teoría de la evolución biológica. O sea, dicen que hay que ir al origen de las cosas, que en el origen está la divinidad y que entonces todas las especies se crearon a la vez, o sea, una idea muy creacionista, negando totalmente la evolución biológica, ¿no? Entonces esto a mí me ha chocado muchísimo, ¿no? ¿Como quién de los teósofos, por ejemplo? Teósofos lo he oído en Madame Blavatsky y en Annie Besant. Annie Besant de una manera muy vehemente. Y luego Swami Prabhupada, en fin, habla de sinvergüenzas en los científicos que no aportan pruebas. Y esto me ha chocado muchísimo porque, claro, podemos creer pues, que hay un origen, ¿por qué no? Una inteligencia en el origen de las cosas, que no es una casualidad o un cúmulo de casualidades. O sea, esto lo podemos aceptar perfectamente, ¿no? ¿Por qué no? O unas fuerzas, unas leyes, cada uno con la visión de Dios que tenga. Pero luego puede haber una evolución, ¿no? Como rotundamente se ha visto, ¿no? Que es así. O sea, hay una serie de pruebas importantísimas, ¿no? De que la vida empezó desde principios muy pequeños, muy mínimos, y luego poco a poco la cosa fue evolucionando, ¿no? Hasta llegar a la especie humana. Entonces se niega esto, se niega el origen homínido también del ser humano. No sé, quería saber su opinión sobre esto. Bueno, hasta donde yo voy y lo que he leído del maestre, que es mi punto de referencia, una cosa no niega la otra. Lo que pasa es que hay un evolucionismo mecánico y un evolucionismo divino. Posiblemente ellos niegan el mecánico, o así lo ven. Recordemos que están escritos en finales de 1800, que la gente en la área científica mecanicista estaba completamente creyendo que todo venía de la sola materia. No consideraba que la materia era energía, que la energía era mente, la mente espíritu. Posiblemente viene de esa época mecanicista y una reacción ante el decir Dios no existe, lo que existe es la materia nada más. ¿Sí? Pero es que ya con el tiempo y en estos tiempos las dos cosas no son opuestas. Ahora, si nos parcializamos y hablamos solo de mecanicismo o de una divinización de voluntad como si estuviera sentado en una nube dirigiendo la orquesta, pues posiblemente en este momento pues no coincide. Lo que nos propone el muy sublime maestro es buscar la síntesis, buscar la matesis y no considerar que son opuestos, sino son de expresión diferente. Unir la ciencia y la religión es la gran propuesta del doctor de la Ferrier, porque así firmaba en esos libros de... Espérame tantito. Así firmaba en esos libros que él escribía. Yo creo que la idea de la generación espontánea, que es un creacionismo, como usted le menciona, y usted es bióloga, pues es que es aberrante, con tantas pruebas. Prabhupada, pues ese sí es muy, muy religioso.
Posiblemente, y es muy dogmático con respecto a las escrituras, pero así, bueno, es lo que él propone, con todo respeto. Pero se me hace extraño que Blavatsky o Besant posiblemente niegan ese cientificismo mecanicista. La ciencia mecanicista, que la vivieron mucho. Finales de 1800 era todo un tema. Mediados de 1800, los trenes, las máquinas, los fierros, ¿sí? Lo mecánico. Creíamos que éramos o sea, había una egolatría a la consideración racionalista. Yo creo que es una contracorriente. Pero a los ojos de ahora, por favor, las adaptaciones de las especies. Ahora, en esa misma época, pero un poco más temprano, ya Darwin había postulado el origen de las especies. Estamos hablando de 1850, mediados de 1800. Posiblemente unos se fueron más a lo mecanicista, otros se fueron más para acá. Pero ahora con la visión del hermano mayor del conjunto de conjuntos, de que la energía concentrada produce la materia, que la mente concentrada, organizada, produce la energía, y que el espíritu concentrado produce las relaciones mentales. Ya no hay, o por lo menos no veo ese divorcio o ese antagonismo entre ciencia y religión. ¿Sí? Sí, no estaría de acuerdo en pensar, como mucha gente dice, no, es que son los genes. Pero ya ahorita, ¿quién organiza los genes? Pues los patrones de energía existentes. Porque no es posible que un código genético con tantos miles de millones de variables se repita tan exactamente, ¿sí? Por vía mecánica, sino es vía magnética, que es diferente, ¿sí? Y ahorita estamos integrando los mundos y estamos acercándonos cada vez más a la era del Acuario. Le tengo respeto a doña Elena Pavlova Blavatsky porque fue muy aventada. Pero también el maestre, el tibetano y todos dicen que hay cosas que no son así. Ella venía de una Rusia exagerada, recalcitrantemente científica, como son los rusos. Los rusos son muy, en general, ¿no? Aunque tienen su mística, hay corrientes muy, muy materialistas. Pues de ahí salió el comunismo, ¿no? Pero nosotros tenemos que hacer el trabajo, ¿no? Porque ellos son autoridades en su tema. Se me hace también extraño de Annie Besant, a la cual respeto más que Blavatsky, porque tiene gran sensibilidad. Y fue una mujer que fue una líder, pero muy mujer, muy mujer. Y siempre investigó los temas del espíritu y de la mente, de un ángulo más sensible. Blavatsky la noto más cuadrada, pero Annie Besant no. Prabhupada pues es un religioso que se va al dogma del Bhagavad Gita y a las escrituras sobre las cuales se fundamenta todo su movimiento de la conciencia Krishna. Es lo que puedo comentar. Pero estamos yo en lo personal siempre me reitero un discípulo del muy sublime maestre y del maestro Estrada. Ellos son mi guía, son mi inspiración y mi clarificación. ¿Me explico? Puede haber opiniones de todas, pero veo que sus puntos de vista cada vez en el tiempo van teniendo más peso, van siendo más importantes. Por lo tanto, hay que difundirlos, hay que estudiarlos. ¿Sí? Como todo, puede haber que haya pequeños ajustes, pero no en lo esencial, no en las estructuras de fondo que proponen para conocernos y conocer la vida. Lo que podría comentar. Muchas gracias, maestro.
Sí, pero la línea que dejó el hermano mayor no niega. El maestro Laferrière en varias oportunidades en los propósitos se veía que conocía muy bien toda la evolución desde los Australopithecus o sea, conocía muy bien toda la teoría de la evolución de las formas y se veía que estaba de acuerdo. Inclusive, por ejemplo, un autor que trata de integrar estos dos aspectos es Pierre Teilhard de Chardin. Teilhard de Chardin era un científico muy científico, pero era un místico y unía la ciencia y la religión. De hecho, tiene un libro muy interesante y hablaba de la cosmogénesis, de la biogénesis, de la antropogénesis, etc. Con lenguaje científico, pero hablaba de que no estaban divorciados y que al final del tema todo se volvía una cristogénesis, un retorno a la fuente, a la luz, a la unidad. Entonces él sí por lo menos lo intenta y estamos hablando de principios de 1900. Entonces no nos quedemos porque un autor dice, pues tampoco no son dogmas, son investigaciones de su tiempo. Hay veces que hay que contextualizar, pero yo opino que el muy sublime maestro y el hermano mayor, el maestro Estrada, se adelantaron mucho a su tiempo. Y nos van a dar siempre luz y guía y referencia en los asuntos de investigación más profundas. Hay que estudiarlos, hay que comprenderlos y hay que verlos cómo la ciencia y la religión van apareciendo y dando esos destellos que ellos nos marcaron. Nos hablaron del fenómeno tal como es, porque la experiencia de ellos era directa, no era tanto racional o intelectual. ¿Sí? Por ejemplo, Blavatsky es muy racional, Besant es muy sensible, una mezcla de orden y sensibilidad. ¿Sí? Pero no les quita su valor en su tiempo. Es como ahorita hablar de la teoría freudiana estricta, está fuera de tiempo, pero en su tiempo fue muy importante, ¿sí? Habló solamente del tema instintivo que se negaba y empezó a sacar temas ahí que estaban reprimidos y todo eso. Entonces es bueno investigar, pero a veces a los autores hay que contextualizarlos en su tiempo, en las herramientas que tenían, en las investigaciones, muchos muy sinceros y honestos, pero pues es lo que encontraban, es lo que veían, es lo que sentían y bueno, es lo que proponían. Pero yo como discípulo de esta línea, porque así me defino a mí mismo, mis referencias siempre, y no me han, como dice, siempre han sido luz en mi camino. El maestre de Laferrière y el hermano mayor. Más fácil de comprender, más real, más vivido lo del hermano mayor, más en marcos universales lo del muy sublime maestro. ¿Algo más? Gracias. Sí, ya la teoría de la generación espontánea de los griegos, ya. Pero es hasta donde veían, no tenían microscopios. No sabían que eran huevitos de la mosca. Sí. En su tiempo. Hay gente que se adelantó mucho a su tiempo. Y no se metió en tanto detalle, pero precisó el esquema y la inteligencia, como los herméticos, por ejemplo. Pitágoras planteó un sistema universal de concepción de lo real y lo hay más allá de la realidad, la fuente de la realidad. Y en su tiempo eso pues, está muy avanzado. Combinaban lo científico con lo místico, lo religioso. Porque al final, yo por lo menos propongo ver las cosas como un fenómeno.
una acción, una realidad. Ahora hay que buscar diferentes lenguajes para conocer esa realidad. Desde el racional, desde el sensible, desde el místico, desde el empático, etcétera, etcétera. ¿Sí? Hay muchos lenguajes, no hay un solo lenguaje. El científico que diga que solo hay el lenguaje científico, creo que está muy fuera de foco. El místico que diga que solo hay el lenguaje místico, está fuera. Y el que diga que solo tal como está escrito en blanco y negro ahí en el papel, pues también. La realidad sigue presente como un fenómeno permanente de una fuente, que es la que tenemos que empezar a conocer. La fuente de lo invisible y los hechos en lo visible. Bueno, ¿algo más? Es como cuando conocemos a una persona. Una cosa es lo que aparenta y otra cosa es lo que trae adentro. Las dos son importantes. ¿Cuánto tiempo nos tardamos en conocerla por dentro? No lo agotamos. ¿Y cuánto tiempo tardamos en ver todas las posibilidades que se puede presentar afuera? Tampoco las agotamos. Pero estamos observando el fenómeno. En la realidad de una inteligencia que es más allá del fenómeno, que recrea patrones, ligas, inteligencias, relaciones. Los científicos lo ponen en fórmulas. Los religiosos en aspiraciones. Ay, cuánto deseo. Ay, me gustaría encontrar. Ay, me gustaría que me salvaran. Ay, me gustaría no tener problemas. Ese es el lado religioso, ¿no? Y está bien, es parte de nosotros, son lenguajes de nosotros, un área de nosotros, hasta cerebral, hasta del cuerpo. Y la verdad que la vida en continuo estudio, como decía el muy sublime maestre, cuando termino de estudiar, empiezo a estudiar. Fíjese cómo el Cristo no se metió en tecnicismos, pero explicó todo. Lo dejó para el que lo capte detrás de lo visible, la ley. La ley no se ve, pero se cumple. ¿Algo más? Adelante, Rosy. Buenos días. Sí, 5 muy minutos, buenos maestra. días. Muy honorable maestro y queridos hermanos. Maestro, ¿qué le pasa a una persona que toma alcohol o que se droga? Pues hay una alteración, primero química en su cuerpo, etérica, energética en su campo áurico, un desbalance y deterioro de relaciones claras y precisas, porque no puede coordinar ni la palabra, ¿sí? El cerebro no funciona igual. Muchos impulsos reprimidos aparecen, pues muchas cosas, ya las conocemos. Y mucho dolor. Miren, el que se ha ido por la línea del alcohol ha sufrido mucho y ha hecho sufrir mucho. En concreto. Aparte de las beberecuas y
y los gritos y los aspavientos. Ha sufrido mucho porque no puede. Y además ha hecho sufrir mucho porque no ha tomado en cuenta a los demás. Es lo que le puedo comentar. Triste, pero es real. Hay mucho dolor detrás de todo eso. Y abusos desde los que venden. Ahí el otro día fui al Oxxo, a una tienda de conveniencia de esas rápidas. Y un muchachito de 16 años le estaban vendiendo una botella de brandy, una botella de tequila, 2 Coca-Colas. Y había muchachitas de 14 y 13 años allá afuera esperando el alcohol para irse a dar una reventada, como decimos aquí en México. O sea, se me hacía decir, ay, ¿cómo me gustaría meterme? Pero me van a mandar a volar. Estos muchachitos se van a lastimar. Las chicas se van a lastimar. Ellos también. Y yo le pregunté a la persona que atendía. Dije, ¿y les vendes a menores de edad? Pues es que el que vino cumple 18. Pero mira, los demás tienen 14, 15, fácil. Pues es que, ¿qué quiere que le diga? A mí me dicen que venda cuando se cumple el requisito y no veo más. Ah. Está bien. O sea, me dio tristeza que esos muchachos que aparentemente jijiji, jajajaja, jojojojo, se van a lastimar. Van a perder control de sí mismos y va a haber abusos y va a haber luego recuerdos no tan fáciles de olvidar. ¿Sí? Pero bueno, es parte de la vida. O sea, a mí me puso a reflexionar de veras que hay que trabajar. Las 8:30 nos vamos. Ya, pues ya me jalaron las 2 orejas con eso. Bueno, muchísimas gracias y en vez de alcoholito, realidad, comernos la realidad llena de vida, de salud, que eso no duele ni hace daño a nadie si se hace bien. Pero hay cosas que sí nos hacen daño y hacemos daño. Bueno, que pasen muy bonito día. Pax. Pax, Me gracias, voy maestro. volando por Los Ángeles. Pax, Gracias, Sí. maestro. gracias. Pax.